Queridos amigues, amigas, amigos, bienvenidos a este episodio de Knockout. Es el episodio más veloz de Knockout porque está dedicado a las liebres y los conejos. Y por eso tenemos con nosotros a Margarita Martínez, una gran fisióloga, especialista en fisiología del conejo, y a Jaime Moreno Villarreal, querido poeta, escritor, ensayista. Se ha distinguido por sus ensayos sobre arte contemporáneo. Y, desde luego, a Susana Molina, la oveja negra, coachando a Jaime Moreno Villarreal, y a Blanca Salces, coachando a Margarita Martínez. Como ustedes saben, este es un episodio rápido, intenso, veloz. Son 3 rounds. Cada round, una pregunta. Son preguntas capciosas, resbaladizas, difíciles. Y no gana quien dé la respuesta correcta. Gana quien dé la mejor respuesta. ¿De qué se trata esa buena respuesta? Eso lo vamos a averiguar escuchándonos. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro primer round. Pregunta. ¿Cómo podemos distinguir a un conejo de una liebre al momento de nacer? Por las pisadas en la mantequilla. Yo creo que el tamaño de las orejas pudiera influir Así es. en este conocimiento. El tamaño de las orejas. Ay, nunca había pensado. Ya grandes, sí, las tienen. Ya adultas, las tienen más grandes, por supuesto que las liebres. Las chiquitas también. Uno se Los aconeja y el gazapos. otro se libera. Pero en general, digamos, uno asocia al conejo y a la liebre como algo muy cercano. Y sin embargo, hay... Son primos, son como primos. Primas. Ajá. Primos. Como nosotros sin y los embargo, changos. Sí, más yo creo ellos todavía. Más cercanos que nosotros y los changos. Pero sin embargo, en el arte, en la literatura, hay una diferencia entre ellos, ¿no? Entre los conejos y las liebres, ¿o no? Bueno, hay un problema muy grande en nuestra cultura relacionada con este tema, que es una discusión que se ha llevado a cabo y que no hay todavía una respuesta acerca del conejo de la suerte, Bugs Bunny, ¿sí? Que todos lo conocemos y lo hemos disfrutado, y que parece ser que no es un conejo, sino una liebre, ¿sí? Por sus largas patas, por sus largas orejas. Porque No se ha resuelto, porque además hay discusiones ¿Anda acerca... por adentro del suelo los conejos también? ¿O solo las liebres? No, sí, también. Los conejos tienen andan- sus corredores. Sí, Tienen sus los conejos. madrigueras. Los silvestres. Sí. Siempre quiere ir al Entonces, Albuquerque. entre conejo y liebre hay discusiones bastante... Claro, que tienen que ver quizá con la velocidad. O lo salvaje y lo domesticado. En las dos, entre lo salvaje y lo domesticado, porque los domesticados ya son en cierta forma muy artificiales, como muy escogidos por nosotros. Y los silvestres, ellos pues se han quedado ahí y han evolucionado y se han adaptado, pero sí son muy eficientes para su actividad reproductiva. Y se sabe más de los conejos que de sí. las liebres. Ahí no hay falla. Los conejos copulan en menos de 1 minuto. ¡Woohoo! Qué bueno que no somos conejos. Las madres conejas pueden tener en laboratorio 10, 14 crías en 10 minutos. Oye, siguiendo lo que estás diciendo, hay otra discusión. ¿Por qué en Pascua los conejos ponen huevos? Y los esconden aparte. Y los esconden en la Sí, tierra. además, sí. No sé. Eso sí es una aberración Sí. entre tortuga, Pues hay a lo una mejor por lo de historia, la ¿no? Debe tortuga, haber la un- liebre y La la liebre y la tortuga, tortuga. uno pone, las Sí, tortugas sí, ponen pero es huevo. curiosísimo, ¿no? No, sí son súper eficientes y son unas de las mamás mamíferas de las más diferentes en comparación con otras. Margarita, ¿y cuál es el mayor o uno de los mayores intereses del estudio de la fisiología del conejo? Son como dos, ¿no? Uno es para conocer, que se deberían de conocer a más especies, lo que es la fauna mexicana, ¿no? Que se conoce poco sobre los conejos y las liebres y silvestres en cuanto a su conducta, que habla sobre su adaptación a los diferentes ambientes. Pero aparte, el conejo europeo, que es diferente al mexicano, al tlaxcalteca, el conejo europeo es el que se reproduce para alimentación, por ejemplo, ¿no? El blanco de los ojos rojos.
pero además se utiliza como modelo biomédico. Pero es como otra de las posibilidades de estudiar la fisiología de las hembras mamíferas, ¿no? Y durante muchos años, ahora ya no tanto, ahora se usa más la rata, fue un modelo biomédico de excelencia. Se utilizaba para probar, por ejemplo, las hormonas. Y me llama la atención, Margarita, que digas que son, en el caso del conejo mexicano, especies poco conocidas. Poco estudiadas Poco todavía. estudiadas, Sí, poco estudiadas. sí. Porque juegan un papel pues, central, ¿no? En el imaginario, vamos a decir, mexicano. Pienso, por ejemplo, sí, en la luna, ¿no? Donde se ha visto una figura de conejo, ¿no? ¿Por qué hay esta asociación del conejo en la luna? ¿O cuál es el...? Bueno, es una asociación que no solo se da en México. En algunas culturas se habla del conejo de la luna, en otras se habla de los 3 conejos de la luna. O sea, en algún lugar se ven 3 conejos. No, bueno, que arranque de una historia que vamos a continuar, perdón, Jaime, porque sonó la campana. Tenemos que terminar este round y quisiera decirles, me apena mucho, que vamos a declarar desierto este round. La pregunta no causó interés. Se dijeron cosas muy interesantes, muy apasionantes, pero quedan en suspenso. Los vamos a desarrollar más adelante. Y les quiero decir, ¿cómo se distingue un conejo de una liebre? Al nacer. El conejo nace con los ojos cerrados y no tiene facilidad de movimiento hasta después. La tiene que desarrollar. En cambio, las liebres, no es cierto. No, sí tiene facilidad de movimiento. Sí, las liebres son precociales, que quiere decir que sí nacen ya muy, muy desarrolladas comparados con los gazapos, los conejos. Pero los conejos son súper activos y salen, y a diferencia de otros mamíferos, ellos rompen, porque son tan activos, vienen saliendo del tracto y van rompiendo ya sus membranas y luego buscan a la mamá. Efectivamente tienen los ojos cerrados, pero tienen un olfato súper poderoso y buscan las tetas por el olfato, se llama la feromona del pezón. O sea, son súper activos. Pues con esto damos por concluido nuestro primer round. No se vayan. Vamos a volver. No lo creo. Y tenemos 2 rounds para explorar este tema y este encuentro pugilístico. Amigos, vamos a este segundo round del episodio dedicado a conejos y liebres. Pregunta. Es una pregunta clásica. ¿Quién es más rápida? ¿La liebre o la tortuga? ¿Para qué? Para parirla. Tú ves a los conejos, y hablando de velocidad, y a las liebres, como uno de los últimos escalones de la cadena alimenticia. No, de los últimos, no, es como de los intermediarios, aunque efectivamente en las cadenas, por ejemplo, ellos son herbívoros, ¿no? Comen muchísima hierba, Zanahoria. plantas. Pues Sí, en comen realidad zanahoria. no comen tantas zanahorias, ¿no? Como dice, ¿no? A lo mejor no es tan cierto, ¿verdad? Eso del Bugs Bunny. Pero a ellos se los superdepredan, ¿no? Por ejemplo, las aves rapaces, los coyotes, pues las personas, ¿no? En muchas poblaciones Es que comen son muchos. Si no te los comes, te comen a ti. No te comen. No, porque comen plantas. ¿Cómo te van Pues a sí, comer? Yo me ellos son siento vegetal. herbívoros, pero sí son muy, muy importantes en la cadena alimenticia. Y ahora, pues cada vez más las poblaciones silvestres están disminuyendo. Y entonces se afecta a otras poblaciones, ¿no? ¿Cómo cuáles? se ¿Qué desequilibra. afectación Las hay? rapaces, por ejemplo. Las aves rapaces, pues están bajando sus poblaciones tremendamente por la reducción de los bosques y Los las áreas ecosistemas. conservadas. Y entonces, pues los conejos que viven, por ejemplo, en los acatonales,
ellos sus espacios para ocultarse, para hacer sus madrigueras, pues también se reducen. Las liebres son más de campo abierto. De pradera, ¿no? Y así, Sí, estas zonas más. ¿Hay programas para apoyar la población de conejos y de liebres silvestre? Nosotros allá en Tlaxcala hemos tenido algún apoyo para estudiar a los conejos. Es que hay que estudiarlos, pero son requete difíciles de seguir, Estudiar. ¿no? Y entonces ahí el grupo de colaboradores se las estuvo ideando cómo hacerle, hasta cómo pintarlos un poquito, pues porque hay que marcarlos para verlos Identificarlos. diferentes. Y luego dijeron, ya con eso, pero no es tan fácil porque se meten en los acatonales, se meten en sus madrigueras. Las madrigueras de los mexicanos son más chiquitas que las de los europeos, que hacen unas verdaderas ciudades luego abajo. Mansión. Sí, y nosotros nos tardamos 10 años en poder trabajar con conejos silvestres. Y lo Wow. que tuvimos que hacer es atraparlos y luego ponerlos en espacios más pequeños, en encierros, y entonces solamente así se pudo grabar el apareamiento, se pudo grabar el parto y el amamantamiento. Qué interesante, qué insospechado. No son presa fácil, digamos, para un Pues, científico. no, para Corren nada, rápido. no. Sí, Y menos sin dinero. Y eso que copulan a cada rato. A cada Pero rato. en cambio, para el artista, sí son un objetivo relativamente fácil, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Francisco Toledo, ¿no? Y en la importancia del conejo, ¿no? En su obra. Toledo lo representa en innumerables pinturas y grabados. Y a veces es el conejo erótico. Habría otro aspecto muy importante en Toledo, que es el cuento del coyote y el conejo, o del conejo y el coyote, ¿no? Que fue un trabajo que él hizo durante décadas de plasmar en dibujos y en acuarelas historias que él había oído de niño acerca de un conejo que era muy astuto y un coyote al que siempre lo atrapaba, bueno, trataba de atraparlo. Los echaba. Sí, y el conejo inteligentísimo le sacaba la vuelta. Trataba de atraparlo. Y ahí es donde se juntan las dos historias. La dificultad de seguir al conejo por parte de un observador científico y la dificultad exactamente del coyote que nos cuenta. Nos deja siempre en suspenso, Jaime. Sí. Vamos a dejar aquí el segundo round. Sonó la campana. Y este round, estarás de acuerdo, Jaime, en que se lo tenemos que dar a esta constante y persistente trabajo de observación del conejo en estado silvestre, que es una empresa prácticamente imposible, pero se ha logrado y se ha logrado sacar videos y conocer mejor su vida. Muchas felicidades, Margarita. Querido Jaime, querida Margarita, vamos a volver a nuestra madriguera, a la pregunta inicial. ¿Quién es más rápida, la liebre o la tortuga? Resulta que fue una pregunta interesante para la Universidad de Duke en Estados Unidos y estuvieron investigando las distintas velocidades de los animales a lo largo de una vida. Y resulta que las liebres sí tienen una velocidad explosiva, pero tienen largos periodos de tranquilidad. Y en cambio las tortugas permanecen en un movimiento lento pero constante. Y a lo largo de una vida, quienes tienen más velocidad, no solo distancia, más velocidad son las tortugas. Y Esopo lo sabía. La ciencia le da razón a la literatura. No se vayan, volvemos en unos instantes en el tercer y decisivo round de este episodio dedicado a liebres y conejos. Tercer round. Y la pregunta ya se ha hecho aquí en este episodio. ¿Por qué los conejos de Pascua traen huevos? Yo iba a decir por huevones, pero creo que no se puede decir eso. A mí se me ocurre que
que, bueno, es la Pascua, es la primavera, y es la época en que hay huevecillos de aves por muchos lados y de otras especies. Entonces, si el conejo es un símbolo de fertilidad, entonces la primavera lo es también. Y entonces estos huevecillos que les dejaban a los niños, que eran de chocolate, yo no sé si siempre lo fueron, ¿no? Que eran como regalitos, ¿sí? Eran una especie de regeneración de la vida, ¿no? Al llegar la primavera. Se me ocurre que puede ir por ahí. Yo creo que como la mamá se va 24 horas, los deja solos a todos los hermanos, que son un modelo único para el estudio de la conducta, y la influencia que tienen los hermanos sobre la personalidad de los otros. Yo creo que entonces, como han mostrado diferencias en estilos conductuales, en formas de obtener recursos, que eso se ha estudiado aquí en México por el grupo de la doctora Hodgson y el grupo de Tlaxcala, ellos entonces se vuelven unos pillos, se vuelven pues más osados y se aprovechan luego de otros, y entonces tantas horas ahí entre ellos, pues se han de tener que inventar algunas historias y algunos juegos. ¿Qué fue primero, el huevo o el Fueron los que conejo? le faltaron al... Oye, Margarita, ¿tú encuentras alguna razón, digamos, científica en esa asociación del conejo con la fertilidad? No, sí, claro, es que como yo les comentaba, son súper eficientes para reproducirse. En condiciones silvestres, el conejo europeo puede llegar a tener 3 camadas en un año, ¿no? Y la historia ha mostrado cómo, por ejemplo, se vuelven una plaga, ¿no? Porque entonces las conejas así realmente tan efectivas, ¿no? En esto de a lo que vengo y me voy a conseguir comida y voy a tratar de mantener mi condición, realmente crían agazapos, pues muy, ¿cómo sería? Muy activos, ¿no? Y los dejan a los 21 días de darles de amamantar por 3 minutos en promedio. O sea, ya se olvidan de ellos, no los vuelven a buscar, les dice ya. De hecho, antes ya se embarazaron. Inmediatamente que dieron a luz, se pueden volver a embarazar y entonces hacen a un lado a la primera camada y van con la que sigue. Y esto, desde luego, es un mecanismo defensivo de la especie, ¿no? Es un mecanismo de un gran éxito reproductivo, ¿no? ¿Quién fuera coneja? ¿Pero son eróticos? No, yo digo que no son eróticos. ¿Cómo van a ser eróticos si en un minuto esa es una pregunta copulan bonita. y se cae el macho así? El europeo, que es el que se ha estudiado más así. Mira, es una linda pregunta porque a mí me lleva a un tema que es muy propio del conejo, que es la antropomorfización del animal, ¿sí? Y eso está muy presente, por ejemplo, en Francisco Toledo. Cuando Toledo representa a un conejo con el falo erguido, ¿sí? O a un conejo en el acto sexual, de algún modo está representándose a sí mismo, porque en la obra de Toledo lo vemos convertirse en murciélago, en iguana, ¿en qué otro animal? Grillo. En grillo, ¿sí? Pez. En pez. O sea, él responde mucho a la cultura de la tona y del nahual. Entonces, donde el hombre se va metamorfoseando sin llegar a convertirse del todo, ¿no? Lo que llamaban Deleuze y Guattari el devenir animal, ¿sí? O sea, la desterritorialización del hombre, ¿sí? Y ahí podemos verlo en nuestras actitudes cotidianas. De repente nos vamos convirtiendo en animales, ¿sí? Y yo Es creo que somos eso- animales. No, Sí, somos bueno, animales. de entrada. Pero digamos, nos podemos convertir en un jaguar. Una cosa que fue para mí muy traumática, que fue la experiencia en la prepa de la disección de un conejo, ¿no? En el laboratorio de biología, que conservo el olor del formol y el conejo abierto, muy irritante, pero la justificación
de esta disección del animal era que ahí podíamos observar a un animalito que era muy semejante al hombre en su constitución, y podemos ver sus órganos como podríamos ver los de un ser humano, ¿no? Entonces esa cosa, digamos, de cauces humana y animal estaba ahí ya presente. Y bueno, cuando vemos esos conejos en Toledo, realmente son representaciones también de la vida humana y de la sociedad. Bueno, y es que como el conejo era una especie que se usa, el doméstico, el europeo, a ese me refiero, era una especie que se usaba justamente para las disecciones y para la fisiología reproductiva. Y probablemente eso no está tampoco, se sabe mucho, el tamaño del pene, hasta cuánto tanto puede crecer, debe ser mucho, porque el tracto urogenital de la coneja es muy grande en comparación con su tamaño. Y es muy interesante porque es un tracto que en proporción a su tamaño es largo, y a la mitad del tracto, ya después de, por así decirlo, la vagina, ahí se une la uretra, y entonces en la salida de este tracto la coneja orina, pero también saca a las crías y también copula, ¿no? Tiene las tres funciones. ¿Quién fuera coneja? Aunque luego dicen de algunas mujeres. No, que sí, parecen conejos. Esto, Margarita, nos da pues, muchas luces, muchas claves sobre la respuesta a nuestra pregunta, que es ¿por qué el conejo de Pascua trae huevos? Y pues sí, nos lo dijo Jaime, la respuesta es que especialmente en el norte de Europa, el conejo era un emblema de fertilidad. Y en la primavera, en la Pascua, es cuando se siembra y hay ritos de auspicio para que haya una buena cosecha. Sí. Entonces el conejo era un símbolo auspicioso. De para reproducción. Una buena cosa. Sí, De fertilidad. De fertilidad, de vitalidad, de fecundidad. Y entonces el huevo también. El huevo es una promesa de una nueva vida, de una regeneración. Entonces coinciden en un momento del año, que es la primavera, la Pascua, estos dos símbolos de nacimiento, finalmente, de la fertilidad que nos has dicho. Y entonces, llegado el momento de decidir el round, yo diría que con los argumentos científicos de Margarita, tenemos que darle la razón a Jaime, que dijo la Pascua, la primavera, la fertilidad, ahí está la asociación, el huevo. El round se lo lleva Jaime y este programa acaba en un empate donde la poesía, la literatura y la ciencia coinciden en una explicación cultural de historia Ay, cultural. qué bonito. Muchísimas gracias, Margarita, Jaime, querido auditorio. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Muchas gracias.